La prometida de mi hermano nos pidió que pagáramos $3,000 y firmáramos un acuerdo de confidencialidad, para asistir a su boda, así que me negué y luego vi cómo su día de ensueño se desmoronaba. Soy un chico de 25 años llamado Michael, y hace unas semanas recibí una tarjeta de reserva la fecha en el correo para la boda de mi hermano Jake. Tiene 28 años y, no voy a mentir, me alegré por él. Siempre hemos sido cercanos, al menos lo fuimos hasta que empezó a salir con Emily. Intenté llevarme bien con ella, pero algo en ella siempre me pareció raro. Tiene esa forma de hablar por encima de la gente, de tomar decisiones por Jake, y en general, de actuar como si estuviera a cargo de todo. Pensé que era solo su personalidad, pero con el tiempo empezó a afectar a nuestra familia. Jake y yo solíamos pasar el rato todo el tiempo, pero una vez que se puso serio con Emily, se volvió más difícil contactarlo. Era como si ella tuviera algo que decir sobre cuándo y cómo podía ver a la gente. Incluso cuando nos reuníamos, ella estaba allí o le enviaba mensajes de texto constantemente. Mis padres también lo notaron, pero lo atribuyeron a cosas de la relación. Así que cuando escuché que se habían comprometido, me alegré por él, pero también tuve la sensación de que las cosas solo iban a empeorar. Luego llegó la invitación de boda real, y ahí es cuando todo empezó a descarrilarse. Primero, no era solo una invitación, era básicamente un contrato. La boda iba a ser un evento de destino en un resort de lujo en Italia, un lugar hermoso, claro, pero la trampa era que cada invitado tenía que pagar sus propios gastos. Y no eran solo vuelos y hoteles, tenían todo un paquete de experiencia de boda que costaba más de $3,000 por persona. Incluía cosas como una cena de bienvenida, un día de spa con el grupo de damas de honor, obligatorio para las damas de honor, una excursión en yate y un brunch privado de despedida. Y, por supuesto, la asistencia a todos estos eventos era obligatoria. Supuse que era una sugerencia, pero la redacción era clara: si no pagabas la experiencia completa, no estabas invitado a la ceremonia. Pensé que mis padres estarían tan sorprendidos como yo, pero estaban sorprendentemente tranquilos al respecto. Mi madre dijo que era mucho, pero que era el gran día de Jake y que querían apoyarlo. Mi padre simplemente murmuró algo sobre cómo las bodas se están volviendo ridículas en estos días, pero incluso ellos no estaban totalmente en contra. Familia extendida, sin embargo. Historia diferente. Tan pronto como las invitaciones comenzaron a salir, nuestro chat grupal familiar explotó. Algunos primos y tías ya decían que no irían por el costo. Luego vi la parte que me dejó boquiabierto, el NA. Enterrada en la invitación había una sección que decía que todos los invitados tenían que firmar un acuerdo de confidencialidad para asistir. Aparentemente, a Emily se le había ocurrido la idea de la boda de otra influencer, un evento de alto perfil donde los invitados no podían publicar nada que no estuviera preaprobado. Se había convencido a sí misma de que su boda necesitaba el mismo nivel de exclusividad, aunque nadie de los que asistían era realmente famoso. El NA decía específicamente que los invitados no podían publicar nada en línea, discutir ningún problema sobre la boda ni mencionar los costos en absoluto. Violar el NA, advertía, podría resultar en acciones legales. Al principio pensé que era una broma, pero no, era real. Jake lo confirmó cuando le pregunté. Dijo que era solo una precaución y que Emily se tomaba muy en serio la protección de su marca. Le pregunté si estaba de acuerdo con esto, y simplemente se encogió de hombros, diciendo que era lo que Emily quería. Cuanto más leía la invitación, peor se ponía. Las damas de honor tenían que usar vestidos personalizados de un diseñador específico, que tenían que comprar ellas mismas, y los padrinos tenían su propio código de vestimenta estricto. El itinerario estaba repleto de eventos previos a la boda, y ninguno de ellos era opcional. El chat grupal familiar se convirtió en una zona de guerra. Algunos de mis primos se negaron rotundamente a ir. Mi tío lo llamó la cosa más pretenciosa que jamás había visto. Algunos familiares intentaban mantener la paz, pero era obvio que mucha gente se estaba echando atrás. Mis padres no estaban contentos con el drama, pero aún querían ir. Mi madre me pidió que simplemente firmara el NA y fuera por el bien de Jake, pero no pude superar lo ridículo que era todo. No se trataba solo del dinero, se trataba del control, la forma en que Emily dictaba cada detalle, incluso lo que la gente podía decir sobre la boda. Era demasiado. Me senté con ello durante unos días, debatiendo si ir o no, pero al final decidí que no podía hacerlo. Llamé a Jake y le dije que no iba a ir.
No se lo tomó bien al principio. Simplemente sonaba decepcionado, luego me preguntó si podía al menos reconsiderarlo. Le dije que lo amaba, pero que no me sentía cómodo con todo lo que estaban pidiendo. Se quedó callado durante mucho tiempo antes de finalmente decir, está bien, si así es como te sientes. Pero incluso mientras lo decía, podía notar que no había terminado. Aún no estaba discutiendo, pero conocía a mi hermano, y podía escuchar la vacilación en su voz. Una hora más tarde, recibí un mensaje de texto de Emily. Era largo, pasivo-agresivo y lleno de manipulación emocional. Dijo que estaba desconsolada porque estaba haciendo que esto se tratara de mí en lugar de apoyar a mi hermano. Dijo que no era tan difícil simplemente firmar un pedazo de papel y aparecer, luego terminó con, espero que algún día entiendas lo que significa apoyar verdaderamente a la familia. La dejé en visto. Más familiares comenzaron a abandonar, y el chat grupal explotó nuevamente. Alguien envió una captura de pantalla de una dama de honor echándose atrás debido a los costos. Otro primo dijo que no firmaría un NA para ninguna boda. Algunos familiares todavía iban, pero era obvio que mucha gente lo había superado. Mi madre volvió a llamar, diciendo que Jake estaba molesto. Me preguntó si podía ir para mantener la paz. Le dije que había tomado mi decisión. Ella suspiró, pero no insistió. Jake no me ha enviado mensajes de texto desde entonces. No tengo idea de si está realmente enojado, o si Emily simplemente le dijo que me ignorara. De cualquier manera, tengo el mal presentimiento de que esto es solo el comienzo. La mañana después de que le dije a Jake que no iría a la boda, me desperté con una llamada perdida de él, luego otra, y otra. Unos minutos después, mi teléfono vibró nuevamente, esta vez un texto largo. Estaba dolido, decepcionado y preguntando si reconsideraría. No entendía por qué estaba haciendo tanto alboroto por eso. Dijo que era solo un NA y que él y Emily habían puesto tanto esfuerzo en planear esta boda. Él me quería allí. Antes de que pudiera siquiera pensar en cómo responder, apareció otro mensaje. Este era de Emily. Era largo y pasivo-agresivo. Habló sobre cómo me había dado la bienvenida a su vida, cómo pensaba que yo era mejor que esto, y cómo nunca esperó que yo fuera el tipo de persona que abandona a la familia por algo tan pequeño. Dijo que el NA era solo una formalidad, que mucha gente firmaba contratos para eventos, y que era injusto que estuviera haciendo sufrir a Jake solo porque no me gustaban las reglas. Terminó diciendo que estaba muy decepcionada pero que esperaba que reconsiderara mis prioridades antes de que fuera demasiado tarde. Dejé mi teléfono antes de que tuviera tiempo de procesar todo eso. Mis padres llamaron. Mi madre sonaba cansada, como si hubiera estado despierta toda la noche pensando en esto. Ella me dijo que Jake estaba realmente molesto y que la boda era un gran problema para él. Mi padre no decía mucho en el fondo, pero podía notar que tampoco estaba emocionado por el drama. Mi madre me pidió que simplemente firmara el NA y fuera a la boda por el bien de Jake. Le dije que no iba a ir. Silencio, luego un suspiro. No discutió, pero pude notar la decepción en su voz. Al mediodía, el chat grupal familiar se había convertido en una zona de desastre. Más personas se estaban echando atrás. Un primo publicó un mensaje diciendo que amaba a Jake, pero que no iba a gastar miles de dólares en un viaje solo para seguir un montón de reglas estrictas. Alguien más intervino diciendo que no apreciaba que le dijeran lo que podía y no podía publicar en línea. Una de mis tías, que generalmente es la pacificadora, trató de calmar a todos, pero no estaba funcionando. El chat seguía explotando. Entonces Emily se unió. Envió un mensaje largo y enojado sobre cómo se suponía que este era el momento más feliz de la vida de ella y Jake, y cómo era repugnante que la gente lo estuviera haciendo sobre sí mismos. Acusó a ciertos miembros de la familia, sin nombres, pero estaba claro que se refería a mí, de comenzar el drama y arruinar su momento especial. Terminó diciendo que la verdadera familia se apoya mutuamente sin importar qué. Más personas abandonaron el chat. Jake llamó nuevamente esa noche. Esta vez no solo estaba decepcionado, sonaba exhausto. Me dijo que Emily estaba más que estresada y que todo este drama solo lo estaba empeorando. No entendía por qué estaba haciendo esto tan difícil. Me preguntó si podía simplemente firmar el NA y venir por él, no por Emily. Le dije que no. La llamada terminó poco después de eso.
A la mañana siguiente, incluso más invitados se habían retirado. Un primo me envió un mensaje diciendo que le había dicho en privado a Jake que tampoco iba a ir. Aparentemente, no se lo tomó bien. La gente se estaba echando atrás por todas partes, y estaba comenzando a afectarle. En ese momento estaba frustrado, así que hice algo que normalmente no hago, me desahogué en Reddit. No usé nombres reales ni ubicaciones, pero expuse la situación, la boda costosa, las consecuencias con Jake. Presioné publicar y no pensé mucho en ello. Luego explotó. Por la noche, la publicación tenía miles de votos a favor. La gente comentaba sin parar, llamando ridículo al y diciendo que Emily sonaba controladora. Algunos dijeron que debía alegrarme de no ir, otros llamaron a toda la boda una estafa. Incluso hubo algunas personas que compartieron experiencias similares, bodas con demandas locas, bridecillas que alejaban a la familia. Entonces comenzaron a llegar los mensajes privados. Algunos familiares lejanos con los que no había hablado en años se acercaron. Algunos habían visto la publicación, otros simplemente habían escuchado sobre el drama a través de la familia. Todos tenían lo mismo que decir, toda esta boda estaba fuera de control y se alegraban de que alguien estuviera defendiendo su posición. Pero Emily no había terminado. Esa noche envió otro mensaje. Esta vez no estaba fingiendo ser amable. Me acusó de estar siempre en contra de ella, de nunca apoyar a Jake, de tratar de separarlos. Dijo que no tenía idea de lo que era planear una boda de esta magnitud y que estaba siendo egoísta al negarme a simplemente seguir la corriente. Lo ignoré. Entonces mi madre volvió a llamar. Me dijo que Jake había dejado de responder a sus mensajes de texto. No estaba hablando con ella, mi padre ni nadie más que se había retirado. Sonaba preocupada. Más tarde, uno de mis tíos, una de las pocas personas que realmente había confirmado su asistencia, me llamó. Dijo que hice lo correcto, que todo esto era un desastre, y que Jake probablemente estaba demasiado metido en él para ver lo mal que estaba. Jake aún no había respondido a mi último mensaje. No sabía si esto iba a desaparecer o si acababa de perder a mi hermano por una boda, pero una cosa estaba clara, esto estaba lejos de terminar. Unos días después de que las cosas fueron de mal en peor, más personas comenzaron a abandonar la boda de Jake y Emily. Al principio fueron solo algunos primos y familiares lejanos, luego una de las damas de honor de Emily se retiró. Originalmente había aceptado ser parte del grupo de damas de honor, pero ya no podía justificar el costo. Eso pareció abrir las compuertas. Al final de la semana, la lista de invitados se había reducido drásticamente. El chat grupal familiar estaba prácticamente muerto, excepto por el mensaje ocasional de mi madre pidiendo a la gente que hiciera lo mejor para Jake. Algunas personas todavía planeaban ir, pero estaba claro que la boda no iba a ser el gran evento exagerado que Emily había imaginado. Entonces mi madre volvió a llamar. Jake no estaba bien. Había dejado de hablar con mucha gente, incluidos algunos de nuestros familiares que siempre lo habían apoyado. Mi madre estaba preocupada. Dijo que parecía estresado e incluso había mencionado cancelar la boda. Le pregunté si hablaba en serio, o si era solo algo que dijo por frustración, pero no estaba segura. Entonces, más tarde esa noche, recibí un mensaje de un primo. Era una captura de pantalla de una conversación en un chat grupal privado de la boda. Emily se estaba descontrolando. En los mensajes, estaba despotricando sobre cómo ciertas personas, lo habían arruinado todo. Estaba furiosa porque tantos invitados se estaban retirando, e incluso más enojada porque la gente no se tomaba en serio su boda. Luego dijo algo que me revolvió el estómago: si la gente no nos va a apoyar, entonces tal vez no tenga sentido celebrar esta boda en absoluto. Ni siquiera tuve tiempo de procesar eso antes de recibir un mensaje de Jake. Era largo. Estaba desesperado. Dijo que Emily estaba replanteándose toda la boda debido a la cantidad de personas que se estaban retirando. Me rogó que reconsiderara, diciendo que si aparecía, también podría hacer que otras personas cambiaran de opinión. Dijo que no quería perder más gente, que estaba destrozando a Emily y que estaba devastada. Le pregunté si renunciaría al NA. Si ese era el problema, iría. Silencio. Unos minutos después respondió: Emily se negó a renunciar al NA. Eso fue todo para mí. Le dije que mi postura no había cambiado.
Si ella no estaba dispuesta a ceder, entonces yo tampoco. Unas horas más tarde, otro primo me envió más capturas de pantalla del chat de la boda. Emily me había criticado nuevamente, diciendo que siempre la había odiado y que nunca había apoyado la felicidad de Jake. Incluso insinuó que estaba celoso de su relación. En ese momento no pude quedarme callado. Llamé a Jake. Le pregunté si había visto lo que Emily estaba diciendo sobre mí. Lo había hecho, y todavía la defendió. Dijo que solo se estaba desahogando y que estaba bajo mucho estrés. Le dije que ya no se trataba solo de mí, que estaba difamando a la mitad de la familia en este punto. No tuvo respuesta. Entonces mi padre me apartó más tarde esa noche. Me dijo que pensaba que todo era ridículo también, pero que no quería tomar partido. Solo quería que Jake fuera feliz, incluso si eso significaba aceptar las locas exigencias de Emily. Mientras tanto, Emily se estaba desmoronando. Al principio mantuvo la compostura, fingiendo estar tranquila, fingiendo que no le molestaba, pero a medida que más invitados se retiraban, las grietas comenzaron a aparecer. Una prima que originalmente se suponía que era una de sus damas de honor me dijo que Emily había estallado cuando otro invitado se retiró. Al principio solo se estaba desahogando, pero luego se frustró, acusando a la gente de sabotear su boda. Lo que comenzó como unas pocas palabras duras se convirtió en un colapso total, llanto, ritmo acelerado y culpar a todos menos a ella misma. Incluso acusó a la familia de Jake de tratar de sabotear la boda. Tampoco eran solo los invitados los que se retiraban, los proveedores también comenzaron a abandonar. Una floristería se retiró, alegando que había problemas de pago. Luego, un proveedor de catering supuestamente canceló porque la familia de Emily se retrasó en los pagos. En este punto, incluso los invitados que todavía planeaban ir comenzaron a preguntarse si esta boda realmente iba a suceder. Entonces, en un último esfuerzo, Jake me envió un mensaje nuevamente. Se ofreció a pagar todo, mis vuelos, mi hotel, todo mi paquete de experiencia de boda. Solo me quería allí, pero el NAS seguía en pie. Me negué. Me dijo que me iba a arrepentir de esto, que este era un evento único en la vida y que me perdería uno de los días más importantes de su vida. Entonces Emily me bloqueó. Revisé Instagram más tarde esa noche y estaba completamente bloqueado de su cuenta. Sin amigos en común, sin actualizaciones de la boda, nada. Ni siquiera me sorprendió en ese punto. La familia todavía estaba dividida. Algunas personas pensaban que solo debía aguantarme e ir por el bien de Jake, otras me dijeron que estaba haciendo absolutamente lo correcto. El chat grupal estaba muerto, mis padres estaban estresados y Jake apenas hablaba con nadie. Entonces comenzó el rumor. Un primo me llamó diciendo que había escuchado de alguien cercano a Emily que la boda iba a reducirse o posponerse. Ya no podían pagar el plan original, y con tantos invitados retirándose, ya no era la boda de ensueño que Emily quería. No he sabido nada de Jake desde entonces. En este punto, no tengo idea de lo que va a pasar, pero si Emily realmente está reconsiderando la boda, entonces tal vez, solo tal vez, Jake también esté comenzando a ver las grietas. Una semana después de que todo comenzara a desmoronarse, un primo que se había retirado de la boda me llamó. Tenía un chisme serio. Aparentemente, en uno de los últimos eventos nupciales restantes de Emily, ella perdió el control frente a algunas de las damas de honor. No solo estaba molesta, estaba furiosa porque la lista de invitados se estaba reduciendo. Comenzó a despotricar sobre como si la gente no quería apoyar su amor, entonces tal vez ella y Jake deberían fugarse en su lugar. El primo que lo escuchó no estaba seguro de si hablaba en serio o solo estaba tratando de señalar algo, pero de cualquier manera no era una buena señal. Luego, 2 días después, recibí otra llamada, esta vez de mi madre. Jake no estaba bien. Tuvo un colapso total frente a mis padres. Les dijo que se sentía atrapado. Quería que esta boda saliera bien, pero con tantas personas retirándose, Emily había estado ejerciendo toda la presión sobre él. Sentía que estaba atrapado en el medio, tratando de complacerla mientras veía a su familia alejarse. Por primera vez, mi madre admitió que pensaba que Emily estaba siendo irrazonable. Hasta ahora había estado tratando de mantener la paz, pero después de ver a Jake así, finalmente vio cuánto estrés le estaba causando toda esta situación. Entonces comenzó a correr el rumor.
Una de mis tías que todavía estaba invitada escuchó de otro invitado que Emily estaba pensando en cancelar la boda por completo. Aparentemente, le había dicho a una de sus amigas que si no iba a haber suficiente gente, entonces no valía la pena celebrar la boda en absoluto. Tampoco eran solo los invitados los que se retiraban. Más proveedores comenzaron a abandonar. Primero, el lugar tuvo problemas con los pagos atrasados de la familia de Emily, luego otro proveedor de catering se retiró. Era como un efecto dominó, una cosa tras otra seguía saliendo mal. Fue entonces cuando mis padres finalmente decidieron intervenir. Mi padre sentó a Jake e intentó hablar con él sobre la situación. No presionó demasiado, pero dejó en claro que le preocupaba cuánto control tenía Emily sobre todo. Mi madre, ahora completamente de acuerdo con la mentalidad de esta boda es un desastre, le dijo a Jake que si las cosas eran tan difíciles antes de que comenzara el matrimonio, tal vez debería dar un paso atrás y pensar en lo que estaba haciendo. No participé en esa conversación, pero lo escuché más tarde, y aparentemente por primera vez Jake realmente escuchó. Mientras tanto, Emily todavía estaba tratando de salvar lo que quedaba. Envió un correo electrónico masivo a los invitados restantes. Era básicamente un largo y dramático viaje de culpabilidad sobre lo importante que era esta boda y cómo ella y Jake habían trabajado tan duro para planear el día perfecto. Escribió sobre cómo estaban tan dolidos por las personas que se retiraron y cómo esperaban que las personas que realmente se preocupaban por ellos aún aparecieran. Me mantuve al margen. No iba a discutir con ella ni tratar de convencer a Jake de nada. En este punto, tenía toda la información que necesitaba. Entonces, de la nada, Jake me llamó. Hacía tiempo que no hablábamos, y esta vez sonaba diferente. Me dijo que por primera vez estaba empezando a sentir que tal vez algo andaba mal. No dijo mucho, pero pude notar que estaba realmente en conflicto. Entonces llegó el golpe final, Emily le dio un ultimátum. Le dijo que si no podía comprometerse completamente con ella, lo que significaba elegirla a ella por encima de su familia, entonces necesitaban repensar todo. Jake no respondió de inmediato. En cambio, se sentó con ello, pensó en todo. Pasaron los días, y por primera vez comenzó a admitirse cosas a sí mismo, cómo se sentía atrapado, cómo había ignorado las señales de advertencia, cómo las exigencias de Emily lo habían desgastado. Y luego, finalmente, tomó su decisión. Canceló la boda. No fue un momento dramático. No hubo una gran pelea, ni una pelea a gritos. Simplemente se alejó. Emily perdió la cabeza. Comenzó a criticar públicamente a Jake y a nuestra familia. Hizo publicaciones vagas pero obvias en las redes sociales sobre cómo había desperdiciado años en alguien que no la merecía. Insinuó que Jake la había traicionado y que había estado rodeada de personas tóxicas todo el tiempo. Entonces ella se mudó. Jake dejó el apartamento que compartían y se fue a quedar con nuestros padres. No dijo mucho, solo que necesitaba tiempo para resolver las cosas. En este punto, la boda que se suponía que era el evento del año estaba oficialmente muerta. Nadie hablaba más del NA, nadie reservaba vuelos ni planeaba atuendos. Se acabó. Todavía no sé qué sigue para Jake, pero por primera vez en años siento que tengo a mi hermano de vuelta. 2 días después de que Jake cancelara la boda, recibí un simple mensaje de texto de él: está oficialmente cancelada. Eso fue todo, sin largas explicaciones, sin detalles, solo 3 palabras. Lo primero que hice fue revisar las redes sociales. Emily aún no había dicho nada, pero sabía que eso no duraría mucho. Efectivamente, al final del día había comenzado a publicar mensajes vagos y pasivo-agresivos. A veces crees que conoces a alguien y luego muestran su verdadera cara. Las personas tóxicas siempre tratarán de derribarte cuando te vean brillar, al menos sé quién estuvo realmente de mi lado todo el tiempo. No se necesitaba un genio para descubrir de quién estaba hablando. La sección de comentarios estaba llena de sus seguidores animándola, diciéndole que merecía algo mejor, que era demasiado buena para él de todos modos. Algunos conocidos mutuos dieron me gusta a las publicaciones, pero la mayoría de la gente se mantuvo en silencio. Mientras tanto, mis padres, aunque todavía estaban técnicamente tristes de que la boda no se llevara a cabo, también se sintieron aliviados. Mi madre finalmente admitió que le había preocupado lo controladora que era Emily. Mi padre, generalmente el callado, simplemente murmuró algo sobre cómo nunca iba a funcionar de todos modos.
Entonces comenzó a correr la voz de que la familia de Emily estaba furiosa. Escuché de un primo que sus padres estaban furiosos por todo el dinero que habían gastado en los preparativos de la boda. Habían hecho depósitos, reservado proveedores e incluso comenzado a pagar ciertos complementos exclusivos que Emily quería, y ahora todo se había ido. Entonces los proveedores comenzaron a exigir los pagos finales. La floristería y el proveedor de catering, que ya se habían retirado antes de que la boda siquiera se cancelara, todavía se les debía dinero. Los padres de Emily habían realizado pagos parciales pero se habían demorado en las facturas finales. Ahora que la boda estaba cancelada, estaban tratando de alegar que no deberían tener que pagar el saldo restante, pero el contrato decía lo contrario. Los proveedores comenzaron a enviar notificaciones legales exigiendo el pago. Uno incluso amenazó con llevarlos a un tribunal de reclamos menores si no saldaban su factura. Jake, mientras tanto, volvió a casa. No dijo mucho al principio, solo que necesitaba algo de espacio para aclarar las cosas. Se veía exhausto, como si no hubiera dormido en días. Mis padres le dieron espacio para respirar, pero pude notar que estaban felices de tenerlo de vuelta. Entonces, por primera vez en años, Jake finalmente se sinceró. Comenzó poco a poco, un comentario aquí, una observación pasajera allá. Luego, una noche, simplemente comenzó a hablar. Me contó cómo, durante mucho tiempo, se había convencido a sí mismo de que Emily simplemente era de carácter fuerte, que no era controladora, simplemente sabía lo que quería. Pero cuanto más hablaba, más claro se volvía que ella nunca lo escuchaba en absoluto. Ella planeó la boda sin él. Apenas se le había consultado sobre las grandes decisiones, dónde sería, cuánto duraría el viaje, quién estaba invitado. Ni siquiera había querido una boda de destino en Italia, simplemente siguió adelante porque era más fácil que discutir. Entonces, un primo que se suponía que estaría en el cortejo nupcial reveló algunos secretos más sobre la boda. Aparentemente, Emily había hecho una lista de personas que no quería en la boda, incluidos algunos de los amigos de la infancia de Jake e incluso un par de miembros de la familia. Nunca se lo dijo a Jake, simplemente no los invitó en silencio y asumió que él no se daría cuenta. Era como si con cada cosa nueva que Jake aprendía, veía más y más las señales de alerta que habían estado allí todo el tiempo. Entonces Emily estalló. Comenzó a decirle a la gente que Jake le debía una compensación por hacerle perder el tiempo. Les dijo a amigos en común que había pasado años construyendo un futuro con él, y ahora él simplemente estaba tirando todo por la borda. Incluso insinuó que él debería reembolsarle todo el dinero que su familia había gastado en la boda. Luego comenzó a enviar mensajes privados a algunos de nuestros familiares. Les dijo que Jake la había traicionado, que nuestra familia la había acosado y que todos habíamos estado en su contra desde el principio. Pero a estas alturas, la gente no se lo creía. Toda la situación se había vuelto demasiado grande, demasiada gente había visto a la verdadera Emily durante el drama de la boda. Fue entonces cuando mis padres, que siempre habían tratado de mantenerse neutrales, finalmente tomaron una posición. Mi madre, que había pasado tanto tiempo tratando de convencerme de que firmara el acuerdo de confidencialidad, le dijo públicamente a la familia que apoyaba completamente la decisión de Jake de alejarse. Mi padre incluso se puso en contacto con algunos de los familiares que Emily había tratado de poner en nuestra contra y aclaró las cosas. Jake todavía estaba luchando, pero estaba empezando a sanar. Lo convencí de que viera a un terapeuta. Al principio, no estaba seguro, pero luego admitió que necesitaba ayuda para procesar todo. En el momento en que estuvo de acuerdo, supe que realmente iba en serio lo de seguir adelante. Mientras tanto, los amigos de Emily comenzaron a darle la espalda. Algunas de las damas de honor que originalmente la habían apoyado comenzaron a distanciarse. Algunos de ellos también habían perdido dinero debido a la boda, y una vez que vieron cómo estaba culpando a todos menos a sí misma, comenzaron a cortar lazos. Entonces Jake hizo algo que no le había visto hacer en años, comenzó a reconectar con viejos amigos, personas con las que había perdido el contacto durante su relación con Emily. Empezó a contactarlos. De hecho, salió por primera vez en semanas, solo para tomar una copa y ponerse al día. Era como ver a alguien volver a la vida lentamente después de estar atrapado en una niebla durante años. ¿Y la mejor parte? Jake y yo realmente empezamos a pasar tiempo juntos de nuevo. No habíamos sido cercanos en mucho tiempo, pero ahora sentía que finalmente había recuperado a mi hermano.
La boda había sido cancelada oficialmente por más de una semana, pero Emily no había terminado, ni mucho menos. Sus redes sociales se convirtieron en un desastre confuso y pasivo-agresivo. Comenzó a publicar subtítulos crípticos sobre ser apuñalado por la espalda y aprender quién realmente te apoyaba. Una publicación era solo una selfie con el subtítulo: algunas personas nunca merecieron que estuvieras con ellas para empezar. Otra era un párrafo largo sobre ver a las personas que amas traicionarte y darte cuenta de que nunca estuvieron realmente de tu lado. Nunca mencionó el nombre de Jake, pero todos sabían exactamente de quién estaba hablando. Entonces comenzó a llamarlo. Al principio, Jake lo ignoró, ya no quería tratar con ella. Pero ella siguió intentándolo: llamadas nocturnas, solicitudes perdidas de FaceTime, mensajes de voz que sonaban como llanto forzado. Entonces le envió un correo electrónico. Escribió sobre cómo estaba dispuesta a solucionar las cosas, pero solo si él se disculpaba y se distanciaba de su familia. Dejó claro que yo era un problema importante. Me culpó por arruinar las cosas e insistió en que si Jake alguna vez quería un futuro con ella, necesitaba cortar con las personas que envenenaron su relación. Esa fue la gota que colmó el vaso. Jake la bloqueó en todo, sin dudar esta vez, sin pensarlo dos veces. Revisó su teléfono y se aseguró de que ella no tuviera forma de contactarlo nuevamente. Entonces empezamos a escuchar rumores. Aparentemente, Emily estaba considerando demandar a Jake por angustia emocional. Un primo escuchó de alguien en el círculo de Emily que había estado hablando de acciones legales. Afirmaba que Jake la había tomado por sorpresa al cancelar la boda y que merecía una compensación por el dolor y la vergüenza que le causó. No llegó a ninguna parte, pero el hecho de que incluso estuviera pensando en eso era una locura. Mientras tanto, amigos en común comenzaron a tomar partido. Al principio, algunos de ellos habían tratado de mantenerse neutrales, pero una vez que Jake finalmente se sinceró sobre todo lo que había sucedido, el acuerdo de confidencialidad, los costos demenciales, la forma en que Emily lo trataba, la gente comenzó a dejar de seguirla. Algunos incluso se acercaron para decir que no tenían idea de lo mal que se había puesto. Entonces la familia de Emily trató de arrastrar a mis padres al asunto. Aparentemente, esperaban que la familia de Jake cubriera parte de los gastos de la boda ya que fue su culpa que la boda se cancelara. Mis padres se rieron de eso de inmediato. No iban a pagar ni un centavo por una boda que nunca sucedió. Luego vino la pelea por el anillo de compromiso. Jake pidió que se lo devolvieran. Emily se negó. Afirmó que era un regalo y que tenía todo el derecho a conservarlo. Fue entonces cuando Jake finalmente decidió consultar a un abogado. Ni siquiera estaba seguro de si quería que le devolvieran el anillo, simplemente no quería que ella lo conservara por despecho. El abogado le dijo que dependía de si se consideraba un regalo o un acuerdo condicional. Básicamente, si se daba con la expectativa del matrimonio, entonces legalmente, Jake podría tener derecho a recuperarlo. Pero si se consideraba un regalo incondicional, Emily podía conservarlo. No se tomaron medidas legales oficiales, pero el hecho de que Jake incluso tuviera que considerar conseguir un abogado para esto era ridículo. Entonces Emily cayó aún más bajo. Comenzó a enviar mensajes directos a miembros de nuestra familia. Les dijo que Jake era débil, que había dejado que su familia lo controlara, que nunca la había amado realmente. Estaba tratando de poner a la gente en su contra, pero a estas alturas, casi todos sabían la verdad. Entonces un primo filtró capturas de pantalla del chat grupal de la boda. Los mensajes eran malos. Emily había llamado a Jake patético por escuchar a su familia. Se había burlado de él por necesitar la aprobación de su mami y su papi. Incluso había bromeado sobre cómo solo se casaba con él porque él haría lo que ella quisiera. Cuando Jake vio los mensajes, no dijo nada. Simplemente miró la pantalla durante mucho tiempo. Por primera vez, parecía que realmente entendía con quién había estado comprometido. Pero incluso después de todo, todavía luchaba contra la culpa. Comenzó a preguntarse si debería haber manejado las cosas de manera diferente, si se hubiera defendido antes. Tal vez no habría llegado a este punto, tal vez no habría permitido que llegara tan lejos. Pero entonces algo cambió. La gente comenzó a dejar de seguir a Emily en masa. Perdió 1 tonelada de seguidores en las redes sociales. Las publicaciones vagas, los comentarios pasivo-agresivos, el constante acto de víctima, la gente estaba harta.
amigos en común dejaron de responderle. Las damas de honor que una vez la habían apoyado ahora la ignoraban por completo. Entonces, una noche, Jake me dijo algo que nunca esperé escuchar: me siento aliviado. Después de semanas de caos, finalmente se dio cuenta de que se había librado de una bala. El movimiento final de Emily fue el más dramático de todos. Publicó una larga y desquiciada perorata sobre cómo algunas personas permitirán que sus familias saboteen el amor verdadero porque son demasiado débiles para pensar por sí mismas. Deshabilitó los comentarios para que nadie pudiera llamarla la atención. Luego, al día siguiente, lo borró. Eso fue lo último que publicó sobre Jake. Aproximadamente un mes después de que la boda fuera cancelada oficialmente, Emily guardó silencio por completo. Sin publicaciones crípticas, sin peroratas dramáticas, nada. Para alguien que había estado ventilando sus quejas sin parar, era extraño. Entonces, un día, un primo me envió una captura de pantalla de Instagram. Emily había seguido adelante rápidamente. Había publicado una nueva foto, una cena elegante, luz de velas, un subtítulo sobre encontrar la felicidad después de la angustia, y sentado frente a ella, un tipo nuevo. Jake también lo vio. No dijo mucho, solo miró la pantalla por un momento. Admitió que se sentía raro, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaba enojado. Simplemente se encogió de hombros y dijo: al menos ya no tengo que lidiar con ella. Pero Emily no había terminado de reescribir la narrativa. Sus publicaciones comenzaron a cambiar. De repente, ya no era la víctima desconsolada, estaba prosperando. Estaba hablando de amor verdadero, nuevos comienzos y escapar de relaciones tóxicas. Estaba claro lo que estaba tratando de hacer: darle la vuelta a la historia. Entonces alguien en la familia reconoció al tipo. No era solo un reemplazo aleatorio, era uno de los antiguos compañeros de trabajo de Jake, alguien que Emily había conocido antes mientras ella y Jake todavía estaban juntos. Y así, la teoría comenzó a volar: ¿ya había estado hablando con este tipo antes de que se cancelara la boda? ¿Había preparado su próxima relación antes de que Jake se fuera? La línea de tiempo no cuadraba y la gente comenzó a juntar las piezas. Entonces Jake admitió algo. En los últimos meses con Emily, ella había estado actuando distante. Había noches en las que de repente estaba ocupada, en las que no respondía los mensajes de texto durante horas. Él lo había descartado como estrés por la boda, pero ahora no estaba tan seguro. Unos días después, recibió un mensaje de una fuente inesperada, una de las exdamas de honor de Emily. Había dejado de hablar con Emily después de todo el drama de la boda, y ahora que todo se había calmado, quería compartir algo. Aparentemente, Emily había estado hablando con el tipo nuevo meses antes de la boda. No era físico, hasta donde ella sabía, pero Emily le había estado enviando mensajes de texto mucho. Incluso había mencionado cómo sentía una conexión con él, pero lo descartó porque estaba a punto de casarse. Jake se lo tomó sorprendentemente bien. Después de pensarlo un rato, simplemente respiró hondo y dijo: ¿sabes qué? Ya ni siquiera me importa. Por primera vez, se sintió libre. No más dudas, no más preguntarse si debería haber manejado las cosas de manera diferente. Finalmente entendió: Emily nunca fue verdaderamente leal, siempre estaba buscando algo mejor. Entonces, 3 meses después de lo que se suponía que sería el día de su boda, Emily soltó la bomba más grande hasta el momento: anunció su compromiso con el mismo tipo. Mirando hacia atrás, sin embargo, las señales habían estado ahí. Había estado distante hacia el final de su relación con Jake, siempre ocupada enviando mensajes de texto a alguien hasta tarde en la noche, desapareciendo durante horas seguidas. En ese momento, Jake lo había descartado como estrés por la boda. Ahora estaba claro: ya se había desconectado antes de que se cancelara la boda. La gente se volvió loca. Los mismos seguidores que habían simpatizado con sus publicaciones de ruptura comenzaron a cuestionar la línea de tiempo. Los comentarios estaban llenos de gente preguntando cómo había pasado de la angustia al compromiso tan rápido. Jake vio la publicación, y por primera vez en todo este lío, se echó a reír. Una risa real y genuina. No estaba amargado, no estaba enojado. Simplemente le pareció gracioso. ¿La mejor parte? Para entonces, había comenzado a reconstruir su vida. Se había mudado de la casa de nuestros padres a su propio lugar. Estaba saliendo con amigos de nuevo.
Incluso había conseguido un ascenso en el trabajo, algo que nunca habría sucedido si todavía hubiera estado atrapado en el caos de la planificación de la boda con Emily. La terapia también estaba dando sus frutos. Había dejado de culparse por todo. Entendió ahora que no se trataba de que él no fuera suficiente, Emily siempre iba a ser así. Ella solo quería control. Entonces, justo cuando pensábamos que finalmente se había ido para siempre, Emily se acercó por última vez. Le envió a Jake un mensaje largo afirmando que él nunca la mereció, que ella había encontrado a un hombre de verdad y que él nunca sería feliz sin ella. Jake ni siquiera respondió. Se rió, la bloqueó y siguió adelante para siempre. Ha pasado un año desde que Jake canceló la boda y, sinceramente, nunca lo había visto tan bien. Ahora está en una nueva relación, y esta vez es realmente saludable. Sin ultimátums extraños, sin comportamiento controlador, sin drama interminable. Su novia es amable, comprensiva, y lo más importante, lo trata como a un igual. Por lo que he visto, en realidad hablan las cosas, toman decisiones juntos, y atención, ella lo anima a tener una vida fuera de su relación, básicamente lo opuesto a Emily. Mientras tanto, el compromiso torbellino de Emily implosionó. Me enteré a través de amigos en común de que ella y su nuevo prometido ni siquiera duraron 6 meses. Sin boda elegante, sin evento de destino exagerado, solo una ruptura desordenada. ¿Y la mejor parte? Su ex habló. Uno de mis primos que todavía sigue a las exdamas de honor de Emily me dijo que el tipo finalmente se dio cuenta con quién estaba tratando. Según lo que les dijo a sus amigos, Emily era dulce y divertida al principio, pero en el momento en que las cosas se pusieron serias, se convirtió en una persona completamente diferente. Exigió control sobre todo. Estableció reglas estrictas sobre lo que podía y no podía publicar en línea. Esperaba que él pagara todo mientras se quejaba constantemente de que no estaba haciendo lo suficiente. No tardó mucho en ver las señales de alerta, y una vez que la llamó la atención sobre su comportamiento, ella se descontroló. La ruptura no fue bonita. Él la dejó, y Emily intentó todo para retenerlo, pero a diferencia de Jake, él no era tan fácil de manipular. Una vez que terminó. Entonces, de la nada, Emily trató de regresar. Jake se despertó una mañana con un mensaje largo de un número desconocido. Era Emily. Ni siquiera lo leyó. Vio su nombre, suspiró, lo borró y luego bloqueó el número. Eso fue todo. Sin curiosidad, sin segundos pensamientos. Finalmente lo había superado. Mientras tanto, la carrera de Jake se ha disparado. Sin que Emily lo detuviera, ha estado triunfando en el trabajo. Obtuvo un ascenso hace 6 meses, y su jefe ya ha insinuado que está en línea para un puesto aún mayor pronto. Resulta que, cuando no estás siendo drenado por un drama constante, en realidad tienes tiempo para concentrarte en las cosas que importan. ¿Y mis padres? Finalmente admitieron que deberían haber hablado antes. Le dijeron a Jake que lamentaban no haber dicho nada cuando vieron lo controladora que era Emily. En ese momento, solo querían apoyarlo, pero mirando hacia atrás, se dieron cuenta de que deberían haberle advertido. Ahora, están felices de tener a su hijo de vuelta. En cuanto a Emily, su falsa personalidad de influencer está comenzando a desmoronarse. La gente la ve a través de ella ahora. Todavía publica sobre el crecimiento personal y el éxito después de la angustia, pero el escándalo del compromiso definitivamente dañó su reputación. Muchos de sus antiguos seguidores dejaron de seguirla después de ver lo rápido que siguió adelante y lo rápido que todo se vino abajo. De vez en cuando, alguien me enviará capturas de pantalla de sus publicaciones aleatorias que parecen claramente dirigidas a Jake. La más reciente, algunas personas nunca cambian. Me alegro de haberme librado de esa bala. Claro, Emily, lo que te ayude a dormir por la noche. Mientras tanto, en nuestra familia, todo se ha convertido básicamente en una broma recurrente. Cada vez que vemos algo caro o exagerado, alguien dirá, oye, deberíamos convertirlo en un paquete de experiencia de boda obligatorio. O, si alguien comienza a sobreexplicar algo, diremos, firma el acuerdo de confidencialidad primero. Incluso Jake se ríe de eso ahora. Hace unos meses, hicimos un viaje entre hermanos, solo nosotros dos. La primera vez en años que realmente salimos así, sin tensión, sin drama de Emily, solo nosotros volviendo a ser hermanos.
Y sinceramente, esa es la mejor parte de todo esto. Emily trató de romper a Jake. Trató de aislarlo, controlarlo y hacerlo sentir que la necesitaba. Pero al final, ella es la que perdió. Jake recuperó su vida, recuperó a su familia y ahora es más feliz que nunca. A veces, evitar una invitación de boda es la mejor decisión que jamás tomarás. 3 meses después de que colapsara el compromiso torbellino de Emily, comenzó a reinventarse. Sus redes sociales se llenaron repentinamente de publicaciones sobre crecimiento personal y escape de la toxicidad. Se promocionó como una influencer de amor propio, hablando constantemente sobre cómo se había recuperado del pasado y había aprendido a prosperar sola. ¿La ironía? Estaba claramente todavía amargada. Cada pocas semanas, soltaba un golpe no tan sutil sobre las personas que permiten que sus familias arruinen sus vidas o los hombres débiles que no pueden pensar por sí mismos. Los subtítulos eran diferentes, pero el mensaje siempre era el mismo: todavía estaba obsesionada con Jake. Entonces, de la nada, Jake recibió un correo electrónico. Era de Emily. Era largo y dramático. Afirmó que había madurado y que quería tener una conversación real para aclarar las cosas. Dijo que había seguido adelante, pero que quería un cierre para que ambos pudieran sanar adecuadamente. Jake me mostró el correo electrónico y ambos nos quedamos mirando la pantalla. En este punto, todos le dijeron que lo ignorara. Mis padres, amigos en común, incluso la novia de Jake dijeron que no valía la pena. Pero pude notar que había una parte de él que era curiosa, no porque quisiera volver a ponerse en contacto, ese barco había zarpado, sino porque quería saber cuál era su intención. Entonces, un amigo en común soltó un té importante. Aparentemente, la carrera de influencer de Emily había sufrido un gran golpe. Las consecuencias de la boda habían dañado su reputación. Las marcas desconfiaban de trabajar con alguien que había estado públicamente vinculado a una situación tan desordenada. Los acuerdos de patrocinio se desaceleraron, y con todo el dinero que ella y su familia habían invertido en la boda, estaba luchando por mantener su estilo de vida. Los proveedores de la boda a los que ella y su familia habían estafado, algunos de ellos todavía estaban tratando de tomar medidas legales. Su presencia en las redes sociales se estaba reduciendo rápidamente. Las consecuencias del compromiso habían arruinado su credibilidad. La gente ya no confiaba en ella. Las marcas habían dejado de contactarla y sus publicaciones patrocinadas se habían secado. No solo estaba buscando un cierre, estaba buscando un salvavidas. Entonces descubrimos su plan real. Uno de mis primos que todavía tenía amigos en común con Emily investigó un poco. Resulta que Emily estaba tratando de lanzar un podcast sobre cómo superar la angustia y seguir adelante después de la traición, y quería que Jake fuera parte de él. No se estaba acercando para sanar, estaba tratando de usarlo para contenido. Jake finalmente leyó el correo electrónico completo, y era exactamente lo que esperábamos: manipulador, vago y lleno de lenguaje inductor de culpa. No era una disculpa real, estaba tratando de reescribir la historia nuevamente, esta vez con ella en control de la narrativa. Jake no respondió. No la regañó. No discutió. No le dio la atención que tanto deseaba. Simplemente la dejó hervir en silencio. Entonces Emily hizo lo que siempre hace cuando no se sale con la suya: tuvo un colapso en línea. Publicó una perorata larga y dramática sobre cómo algunas personas no pueden manejar la verdad y son demasiado débiles para enfrentar sus errores del pasado. Permaneció en línea durante algunas horas antes de que lo borrara, pero para entonces, suficientes personas lo habían visto, ¿y la reacción general? A nadie le importaba ya. La gente estaba cansada de su drama. Y luego escuchamos la pieza final del karma. Emily tuvo que regresar a vivir con sus padres. Sus problemas financieros finalmente la alcanzaron, y sin la influencia o los ingresos de los que había dependido, no pudo mantener su estilo de vida. Mientras tanto, ¿la vida de Jake? Todo lo contrario. Estaba prosperando. Él y su novia estaban planeando unas grandes vacaciones juntos, algo que nunca habría podido hacer si se hubiera casado con Emily. Su trabajo iba mejor que nunca, y por primera vez en años, realmente se sentía como su propia persona. Emily, sin embargo, todavía estaba tratando de remover el avispero. Comenzó a comunicarse con amigos en común, esperando que alguien convenciera a Jake de que hablara con ella. Nadie mordió el anzuelo.
Entonces, la ironía definitiva, uno de los primos que filtró las peroratas del chat grupal de la boda de Emily fue invitado a un evento donde estaba Emily. En lugar de enfrentarlos, Emily fingió que nunca se habían conocido, simplemente actuó como si nada de eso hubiera sucedido. En este punto, Jake finalmente admitió que ya no sentía ninguna ira hacia ella, solo alivio. Se libró de una bala y ahora finalmente era libre. Mirando hacia atrás, es una locura pensar que todo esto comenzó con una invitación de boda ridícula, pero al final, se convirtió en algo mucho más grande, algo que salvó a Jake de la peor decisión de su vida. Hace unas noches, todos estábamos en una reunión familiar y alguien hizo una broma sobre la boda que nunca fue. Jake simplemente levantó su copa y dijo, lo mejor que me ha pasado. Y sinceramente, tiene razón.